El día de hoy vamos a compartir una presentación acerca de los hallazgos en radiografía de tumores benignos. Mi nombre es Manuel Guerrero y el de mi compañero Juan Duque, residentes de primer año de y segundo de diagnóstico por imágenes. Bueno, al momento de enfrentarnos a una lesión ósea lítica, existen unos aspectos que son fundamentales para identificar este tipo de lesiones y clasificarlas en si son benignas o malignas. Estos aspectos nos orientan o nos ayudan a limitar más la lista de diagnósticos diferenciales para así dar un diagnóstico más preciso y más certero. Estos aspectos son fundamentales ya que existen ciertos tumores que son específicos y se identifican en alguna de estas categorías como son la edad, la localización, márgenes y zonas de transición, reacción perióstica, tamaño y números de las lesiones. La edad la edad junto con la localización resulta uno de los datos fundamentales al momento de enfrentarnos a una lesión lítica ósea, ya que existen ciertos tumores que tienen una predilección específica con ciertos grupos etarios con algunas excepciones. Pero existen tumores que son más frecuentes en la edad temprana, otros en la edad adulta, otros después de mayores de 40 años. Entonces, estos nos pueden ayudar a orientar acerca del diagnóstico. Cuanto a la localización, independientemente de si son benignos o malignos, ocurren en una ubicación característica. Hay tumores que tienen predilección por tumores por huesos largos, otros por huesos planos, otros que tienen una mayor predilección por zonas de crecimiento como son las epífisis. Entonces eso nos puede ayudar a una mejor aproximación diagnóstica. Los márgenes y zonas de transición también resulta fundamental al momento del diagnóstico, ya que dependiendo estas dos características, uno puede pensar en si son benignos o malignos. Por ejemplo, en este caso que hablamos de tumores benignos, un tumor que se presente con una zona de transición estrecha, con unos márgenes bien definidos, se habla de que radiográficamente o radiológicamente este es un tumor con características benignas. En cuanto a la reacción perióstica, esta puede ser muy ambigua porque tanto tumores benignos como tumores malignos pueden presentar reacción perióstica, que esta se define como la formación de hueso nuevo ante un estímulo anómalo. Pero existen diferentes tipos de reacciones periósticas que son las que nos pueden ayudar, dependiendo de la que se presente, a cuál tipo de lesión estamos enfrentados. Y el tamaño y número de las lesiones también resulta importante, ya que hay tumores que son radiográficamente e histológicamente similares, pero el tamaño es lo que los diferencia. Por ejemplo, el osteomastoide y el osteoblastoma son histológicamente muy similares, pero dado la diferencia del tamaño es donde está su diferencia. Bueno, el primer tumor del que vamos a hablar es la displasia fibrosa, que esta es una enfermedad muy infrecuente que afecta a los huesos, caracterizada por la sustitución de un tejido óseo normal por un tejido fibroso inmaduro. Tiene dos formas de presentación, la forma monostósica y la forma poliostósica, en la cual la forma monostósica se presenta cuando hay una sola afectación de un hueso y la forma poliostósica afecta más de dos huesos. Eh, Esta comprende aproximadamente el 2,5% de todas las lesiones primarias del hueso y el 7% de todas las lesiones benignas que ocurren en la adolescencia con predominio en el sexo femenino. Tiene una edad de presentación o un pico de incidencia de los 10 a los 30 años, pero con algunas excepciones. Encontramos que su localización principal es el fémur, tibia, costillas, neurocráneos y el húmero. Y se presenta más que todo en las diáfisis y en las metáfisis. Por lo general ocurre en el esqueleto que está en crecimiento, produciendo unas deformidades angulares, ya que este se expande y puede ser el resultado de una mineralización defectuosa, provocando un adelgazamiento de la cortical, ya que la médula se ensancha y lo que hace que la cortical se vea más delgada respecto al hueso normal.
A nivel radiológico, estas se presentan como lesiones líticas bien definidas, pero pueden parecerse casi a cualquier cosa. Por eso el diagnóstico de displasia fibrosa debe de estar en casi todos los tumores óseos, porque este tipo de lesión, o la forma en la que se presenta, puede parecer cualquier tipo de lesión ósea. También se presentan como lucencias óseas, como lo vemos en las radiografías, como lucencias óseas discretas, parcheadas, escleróticas. Algunos libros, algunos autores la identifican como en vidrio esmerilado, pero hay algunos autores que desaconsejan este término. Eh, Esta puede presentar una matriz calcificada o unas calcificaciones en su interior. Aquí en esta imagen de radiografía vemos un paciente con una displasia fibrosa poliostósica, en la cual vemos las lucencias con pues, bordes, algunos regulares, otros irregulares, con algunas zonas de esclerosis, y vemos lo que es característico de esta lesión, que es el adelgazamiento eh, de la cortical, el adelgazamiento de la cortical, donde puede haber una deformidad del hueso, como es el caso del peroné. Aquí vemos otro ejemplo muy frecuente, que es en las costillas, en donde es una de las zonas donde mayormente se presenta la displasia fibrosa, donde vemos una gran deformidad que va mucho más allá del hueso, que puede afectar inclusive hasta los tejidos blandos, que inclusive en las radiografías de tórax se puede confundir con masas de parénquima pulmonar. Bueno, ahora vamos a hablar de los encondromas. Los encondromas no son más que neoplasias del cartílago hialino intramedular, que son relativamente comunes y que tienen características muy benignas. Este tipo de patología comparten características similares con los encondromas. Tiene un pico de incidencia entre los 10 y los 30 años de edad, y su localización principal son las falanges, el fémur y los metacarpianos. Por lo general, estas se diagnostican con frecuencia en la niñez y en la edad adulta temprana, y representan el 5% de todos los tumores óseos y el 17% de todos los tumores benignos. Este encondroma aparece sí o sí en hueso formado por cartílago, siendo más frecuente, como lo mencioné, en las falanges, pero también puede presentarse en zonas como son huesos largos, en los huesos del pie, en fémur y en el húmero. Su presentación es muy característica. Esta se presenta como lesiones centrales, como lo vemos en la imagen número 1. Lesiones centrales también pueden ser lesiones que son excéntricas, expansivas o no, y que contienen sí o sí una matriz condroide que está calcificada, como lo vemos en la imagen de radiografía en la falange, en la primera imagen. Las calcificaciones por lo general no son frecuentes en la falange, son más que todo frecuentes en los otros huesos, pero en las falanges no se presentan con tanta frecuencia. Cuando en los encondromas se presentan con periostitis y dolor, son signos de malignidad, y se debe de pensar sí o sí en un condrosarcoma, o se debe incluir el condrosarcoma en los diagnósticos diferenciales. Aquí en esta imagen de radiografía vemos una lesión lítica que está muy bien definida, con márgenes escleróticos y con una cierta expansión más allá del hueso, con unas calcificaciones finas. Este paciente inicialmente presentó una fractura, que es la primera presentación común del el encondroma, perdón. En esta imagen número 2 vemos una lesión lítica también bien definida, sin borde esclerótico, que también presenta un trazo de fractura. Y en esta imagen número 3 vemos una lesión con destrucción del hueso cortical, que no es lo habitual que haya una destrucción del hueso cortical, pero también se puede presentar. Aquí, por ejemplo, vemos otro ejemplo de una lesión osteolítica que está excéntrica, que está muy bien definida, y la ubicación es típica del encondroma, con calcificaciones en su interior. Aquí en esta imagen le quiero representar a un paciente con múltiples lesiones líticas óseas excéntricas en el hueso de los metacarpianos y la falange de la mano izquierda. Esta enfermedad se llama encondromatosis múltiple, que también se conoce como enfermedad de Ollier, que es cuando hay múltiples encondromas en diferentes huesos. Bueno,
el granuloma eosinofílico. El granuloma eosinofílico es una enfermedad infrecuente, pues que suele afectar mayormente a los hombres y se desarrolla con mayor frecuencia en la infancia y en la adolescencia. Puede presentarse como una lesión osteolítica bien definida, ya sea única o múltiple, con una reacción perióstica benigna, es decir, con una formación de tejido nuevo ante el estímulo. O también se puede presentar como una lesión agresiva, pero que no llega a ser maligna, con bordes bien definidos. Su pico de incidencia de presentación es entre los 30 años y su mayor localización son el cráneo, el fémur, la columna vertebral y las espinas ilíacas. A nivel fisiopatológico, en el granuloma eosinofílico lo que hay es una proliferación de células de Langerhans que tienen abundantes linfocitos y neutrófilos en su interior, lo que ocasiona, bueno, esto provoca una producción de prostaglandina, lo que produce una reabsorción del hueso medular. Por eso, en algunos casos, en este tipo de patologías se produce lo que es un secuestro óseo. Cuando se produce este secuestro óseo en el granuloma eosinofílico, sí o sí hay que incluir otro tipo de patología o las patologías que producen secuestro óseo, como son las osteomelitis y los fibrosarcomas. Aquí en esta imagen de radiografía vemos un paciente con un niño, perdón, con una imagen lítica bien definida, con algo de bordes escleróticos. En la imagen de la izquierda vemos múltiples. Cuando hay un paciente, un niño con múltiples lesiones líticas en el cráneo, sí o sí hay que pensar en granuloma eosinofílico. Bueno, el tumor de células gigantes. Estas son unas neoplasias óseas localmente agresivas, pero que rara vez son malignas o no producen metástasis. Por lo general se consideran lesiones de curso benigno. Generalmente se encuentran en el extremo de los huesos largos, como son fémur, tibia, peroné y radio distal. Esta presenta un pico de incidencia entre los 20 y los 40 años, con algunas excepciones, ya que se han documentado pacientes que pueden tener estos hallazgos después de los 60 años. El tumor de células gigantes se presenta como una lesión lítica excéntrica que sobrepasa el hueso, inclusive puede afectar los tejidos blandos, con un patrón geográfico de destrucción ósea, pero que también puede tener una apariencia más agresiva, con bordes mal definidos, con una zona de transición más amplia, lo que lo puede confundir con un tumor maligno. La mayoría de los tumores de células gigantes crecen en la rodilla. Siempre que se encuentre una lesión lítica bien definida, con bordes, puede ser escleróticos o no, se debe pensar en un tumor de células gigantes. Casi siempre o invariablemente ocurren en las placas de crecimiento cuando se han cerrado, y por eso es que se observa más que todo en la edad adulta. Eh, en general, estos tumores tienen una predilección por el sexo femenino, con una relación 2 de 3 en comparación con los hombres. Y también estos tumores de células gigantes pueden sufrir transformación maligna. A nivel radiológico, estos se presentan como una lesión osteolítica radiolúcida, excéntrica, con margen o no esclerótica, bien definida. Eh, puede presentarse una asociación o una afectación de los tejidos blandos, que es una característica principal de los tumores de células gigantes. Bueno, el fibroma no osificante. Los fibromas no osificantes no son más que tumores óseos osteoclásticos ricos en células gigantes y que son benignos. Generalmente son autolimitados y se encuentran sobre todo, que es una de sus características principales, en las metáfisis de los huesos largos. Presentan un pico de incidencia entre los 10 y los 30 años y su principal localización es el fémur distal y la tibia. Estas inicialmente se presentan como lesiones osteolíticas bien definidas, con un borde esclerótico, como lo vemos en la imagen de radiografía de la tibia. Pero con el tiempo, por lo general, estos fibromas nosificantes se diagnostican como hallazgo incidental. Y con el tiempo, como inicialmente se presentan
con una lesión osteolítica ellos suelen osificarse y ya se suelen ver más radiopacos. Con el tiempo, esto sucede con el tiempo y por lo general ellos desaparecen y por eso no se diagnostican. El osteoblastoma, que no es más que tumores formadores de hueso a partir de los osteoblastos, son poco frecuentes y pueden ser localmente agresivos, pero no hacen son muy raras las transformaciones malignas en comparación con el osteomastoide, que son de mayor tamaño, como lo dije inicialmente. Esto representa menos del 1% de los tumores. Su pico de incidencia es entre los 30 y los 50 años y su principal ubicación es la columna vertebral, huesos largos y algunos tienen predilección por los huesos planos. A nivel radiográfico, estos se presentan como una lesión lítica, tiene que ser mayor a 2 centímetros con márgenes bien definidos. Pueden o no tener algunas áreas de calcificaciones, como lo vemos en la imagen del peroné. A veces los osteoblastomas suelen tener presentación excéntrica, que también pueden tener afectación de los tejidos blandos. Bueno, respecto a los quistes óseos aneurismáticos, estas son unas lesiones muy frecuentes en lo que son los menores de 30 años. Son típicamente expansivas, son lesiones que principalmente tienen predilección por lo que son las diáfisis de los huesos largos. Hay dos tipos, primarias y secundarias. Las primarias usualmente son de origen idiopático, una etiología idiopática, no es claro el mismo, y suelen ser solitarias. En cambio, las secundarias son más frecuentes en lo que son los orígenes traumáticos, en una etiología traumática, y suele estar acompañada de otros tipos de lesiones que pueden mimetizar la lesión previamente descrita, como los osteosarcomas, lo que son los tumores de células gigantes y los quistes óseos. Tenemos que el síntoma clínico principal es dolor a nivel de las epífisis y las diáfisis, ¿sí?, por la cercanía y la adyacencia del mismo. Vemos que las principales características radiológicas de estos quistes óseos aneurismáticos es un componente que es una lesión lítica, de componente de fibroblástico, componente también vascular, y vemos que puede tener cámaras y niveles líquido-líquido. Son lesiones que se caracterizan por comprometer la cortical de los huesos, de las diáfisis mayoritariamente, particularmente, y expandirlos en lo que es su eje corto. Puede generar síntomas derivados o síndromes clínicos derivados de este fenómeno, los cuales involucran lo que es la compresión de tejidos blandos adyacentes, la compresión nerviosa. También se presenta 40% asociado a lo que son los elementos posteriores de los cuerpos vertebrales, ¿sí?, de la columna vertebral, generando lo que son estenosis de canal y estenosis subarticular. Vemos que su contenido es rico en sangre porque contiene también vasos de la cortical, principalmente lo que es el periósteo, y puede tener unos bordes, se caracteriza por tener unos bordes regulares que pueden llegar a ser más finos en virtud de la cantidad de fibroblastos y de su patrón de crecimiento. Acá podemos observar en estos estudios de imagen, la primera imagen, una lesión lítica de bordes regulares, con discreta presencia de esclerosis a nivel de lo que es la diáfisis del cúbito en un caso de un niño de 11 años, con una expansión hacia lo que es que expande la cortical de dicho hueso a lo que es en su eje principalmente corto. Vemos en la siguiente imagen lo que es también una lesión lítica, lo que es un paciente de 35 años, perdón, que es lo que lo caracteriza: los bordes regulares, la expansión en el eje corto del hueso y que no compromete la articulación, que en caso tal ya darían otro tipo de diagnósticos diferenciales, como el tumor de células gigantes, principalmente.
Respecto al quiste óseo solitario, vemos que pueden ser simples o unicamerales. La epidemiología es en menores de 30 años. Su localización primordial es central, ¿sí? Donde los huesos frecuentemente comprometidos son 2/3 de la parte proximal, de la diáfisis proximal del húmero y distal del fémur, ¿sí? La clínica usualmente son hallazgos incidentales radiológicos y la principal sintomatología se deriva de la fractura a la que se tornan estos huesos según la expansión de la misma lesión. Esto se puede confundir también con lo que son los osteosarcomas por su patrón lesivo. Geográfico primordialmente, que puede ser geográfico, y lo que vemos el crecimiento del mismo, pero lo particular es que no tiene una reacción perióstica. Vemos lo que acá en esta primera imagen, lo que es el húmero proximal en un paciente menor de edad, donde podemos observar un signo característico que nos puede ayudar al diagnóstico, que es el fragmento caído. Esto en una fractura patológica de lo que es la cabeza anatómica del húmero y con un área que nos delimita lo que es un borde cortical o un extremo cortical que se ha caído en lo que es la cámara del quiste propio, de la lesión propia. Y vemos adyacente también otro hueso frecuentemente afectado por el quiste óseo solitario, que es el calcáneo, principalmente en su borde anteroinferior, que acá lo vemos que tiene una configuración triangular y un área radiolucente central, con unos bordes bien claramente definidos. Tenemos el hiperparatiroidismo, que son usualmente derivados de la patología, que se describen como tumores pardos que se forman por una reacción lítica con reabsorción ósea frecuente, constante, que posteriormente se presenta como la manifestación crónica de esta enfermedad, ¿sí? Los hallazgos principalmente, como podemos observar, el patognómico de estas lesiones son la reacción subperióstica, que es muy común en lo que son las segundas falanges de los dedos en su borde radial primordialmente, particularmente. La correlación, usualmente para poder identificar que sea un tumor pardo, tiene que haber sí o sí otros signos característicos. Se describe en la literatura lo que es la acrosteólisis, que es básicamente lo que es la resorción constante, lo que son las falanges distales, que suele darles en casos más severos y graves, lo que es una configuración cónica, como podemos ver acá en la radiografía de manos bilateral. Y principalmente un antecedente clínico que nos puede ayudar es el propio antecedente, lo que es la osteodistrofia renal y pacientes con hiperparatiroidismo severo y de larga data, perdón, y de larga data. Vemos acá en este ejemplo de imágenes lo que son estos hallazgos de la reabsorción subperióstica, que son lesiones básicamente líticas, ¿sí? De configuración lítica, que puede presentarse, que acá en este caso para efectos de la imagen podemos observarla en lo que es la segunda falange media del segundo y del tercer dedo. Y podemos observar también lo que es las áreas de tumoración más pronunciadas en lo que es el cuarto metacarpiano, en su parte en su base, y lo que es discretamente en lo que es el quinto metacarpiano de la mano derecha, en la parte epifisiaria o distal del mismo. También tenemos que puede afectar otros huesos, como lo que son las articulaciones sacroiliacas o adyacentes a las articulaciones sacroiliacas, manifestándose como erosiones óseas. Puede manifestarse también en lo que es el tercio distal de las clavículas, ¿sí? Y lo que son el tercio proximal en su caso de lo que son la tibia o los platillos o adyacentes a lo que son los platillos tibiales a este nivel. Tenemos el condroblastoma, que típicamente es una lesión que contiene lo que son los condrocitos, lo que son los osteoblastos y lo que son también células fibroblásticas, que le da su configuración de lesión primordialmente geográfica, con unas discretas áreas de esclerosis también, que puede presentar esclerosis. Tenemos que la localización predilecta es la epífisis, es muy común en menores de 30 años y se caracteriza por ser lesiones líticas de mucha frecuencia en lo que son las epífisis de huesos largos, primordialmente en lo que son las cabezas, lo que es el fémur y lo que es el húmero.
Tenemos que la clínica típica es el dolor localizado principalmente en tercios proximales o distales de lo que son los huesos largos. Acá podemos observar en este seriado de imágenes lo que es una lesión que se presenta y compromete, que puede comprometer y expandirse a lo que es la placa fasciaria, lo que algunas otras lesiones no hacen. Esto nos puede hacer sospechar respecto a su patrón y sus características el probable diagnóstico a este nivel. Una lesión lítica de bordes discretamente regulares o a veces pueden parecer mal definidos dependiendo del grado de esclerosis y formación de cápsula de estas lesiones. Y podemos observarlo también acá en lo que es el calcáneo, que no se presenta, a diferencia del quiste óseo solitario, configuración triangular, que es en el borde anterior inferior. Esta es más frecuente en el borde postero superior del mismo hueso, con áreas discretas de, como se decía previamente, de esclerosis y que puede tener calcificaciones en su interior. El fibroma condromixoide, tenemos que la edad no tiene predilección por la edad, puede presentarse en cualquier grupo etario. El diferencial se hace principalmente con fibroma no osificante y su clínica particular es el dolor local. Tenemos que es una lesión lítica que principalmente puede verse, puede progresar, puede tener una progresión, ¿sí?, de lesión benigna, agresiva, que a diferencia del fibroma no osificante, puede ayudarnos a hacernos un diagnóstico diferencial. Contiene lo que es rico, macroscópicamente hablando, en fibroblastos y en células condroides. Puede tener matriz condroide. Es típico que se presenten con bordes escleróticos, con bordes de esclerosis, y tenemos que algunas otras entidades como tardías, benignas, esta lesión no debe subestimarse y debe realizarse una biopsia, exceptuando que sea muy particular o tenga los hallazgos clínicos típicos de la misma. Tenemos acá en esta imagen lo que es una lesión lítica a nivel principalmente de la tibia distal, que es muy frecuente, con un margen muy bien definido y esclerótico, un borde regular y aparte de las otras entidades que podrían hacer un diagnóstico diferencial, como dije previamente, probablemente este paciente requiera una biopsia para el diagnóstico definitivo. Sin embargo, esta presentación suele ser la más típica. Aquí está la bibliografía de donde obtuvimos la información. Muchísimas gracias.